Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Silvana López y hoy les vengo a hablar de un tema importantísimo. Como padres, ¿nosotros debemos hablarle de sexualidad a nuestros hijos? Déjame contarte que la sexualidad infantil sí existe. Por ende, como padres, sí debemos hablarles a nuestros hijos acerca de la sexualidad. Empezaré diciendo que la sexualidad infantil se dará a través de la curiosidad, de las preguntas, de los juegos. Así es como inicia la sexualidad en cualquier persona. Sin embargo, nosotros como personas mayores relacionamos la palabra sexualidad de inmediato con lo que significa el acto sexual, cuando la sexualidad no necesariamente es eso. La sexualidad no es solamente un tema de reproducción o genitalidad. La sexualidad se da desde el momento que la persona nace y es parte del desarrollo natural de la vida de cualquier persona. Por eso, como papás, tenemos que estar preparados para esa parte en donde los niños nos empiezan a preguntar cosas que a veces podrían incomodarnos. Entonces, teniendo esta premisa, volvemos a la pregunta: ¿es necesario que nosotros como papás les hablemos sobre sexualidad a los chicos? Pues yo creo que sí. Es importantísimo que la sexualidad bien explicada esté presente en el día a día de los chicos. Además, hablar de sexo con nuestros hijos nos brinda a nosotros los padres la oportunidad de darles nuestros valores, nuestras opiniones y nuestras creencias. ¿Quién mejor que nosotros los papás para poder guiarlos correctamente? Y si es desde muy pequeños, muchísimo mejor. Pero, ¿desde qué edad debemos hablarles a nuestros hijos sobre sexualidad? Bueno, mi respuesta sería que desde siempre, desde que nacen prácticamente. Podemos empezar desde cosas muy básicas, como por ejemplo mencionarles a los chicos los nombres reales de las partes de sus cuerpos. El tema de la sexualidad no tiene por qué ser un tema tabú, tiene que ser un tema que se trate con la mayor naturalidad del mundo. Si nosotros logramos hablarles sobre sexualidad y sexo a nuestros hijos, ellos se desarrollarán, se criarán, crecerán siendo niños menos vulnerables ante todos los peligros que existen actualmente en la sociedad. Estarán preparados ante temas como por ejemplo el embarazo no planificado, las enfermedades de transmisión sexual, la responsabilidad ante el sexo, claro, llegada a cierta edad, y estarán protegidos contra el abuso. Por eso es importantísimo darle información sobre este tema, dependiendo de la edad en la que se encuentren, ¿no? Pero ¿cómo puedo hablarles yo de sexo a mis hijos? Bueno, les traigo un par de tips que les van a ayudar mucho a tocar estos temas con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Primero, tienen que eliminar de la cabeza esta idea de que hablar de sexualidad es tener la charla incómoda entre padres e hijos. Esta no tiene por qué ser una charla incómoda. Esta tiene que ser una charla, una comunicación constante. No debe haber ni guión, ni preparación de un momento especial para tocarlo. Debe ser tratada de la manera más natural posible. Pero eso sí, como papás tenemos la responsabilidad de saber que en algún momento tendremos que tocar este tema con nuestros hijos y tenemos que estar preparados para las posibles preguntas que ellos nos puedan hacer. Es importantísimo que si nuestros hijos nos hacen preguntas, nosotros como papás no nos tenemos por qué escandalizar. Tenemos que tomar sus preguntas de manera natural, así sean preguntas que puede ser que nos vengan de golpe. No debemos ni sorprendernos, no debemos burlarnos, no debemos reírnos. Si nos burlamos, si nos reímos, si lo tomamos a broma o como una gracia, nuestros hijos no van a sentir esa seguridad de poder acercarnos a nosotros y preguntarnos sobre temas que a ellos les causa curiosidad. Ahora, que si nuestros hijos nos hacen alguna pregunta que nosotros no sabemos en ese momento cómo responder o simplemente no la conocemos, no conocemos la respuesta, debemos ser sinceros. Debemos decirles que vamos a averiguar
sobre la pregunta que nos hagan y que luego les daremos una respuesta a ellos. Cuando ellos nos hagan estas preguntas, algo que es importante es la respuesta corta, clara, concisa, directa, para que ellos no se sientan abrumados con tanta información, tengan el panorama claro de lo que ellos precisamente quieren saber y al tratarlo de manera natural, no se avergüencen de haberles hecho las preguntas y tener la confianza. Esto va a generar que nos tengan la confianza suficiente para volver a hacernos estas preguntas o preguntas distintas en alguna otra ocasión. Cuando nuestros hijos nos hagan este tipo de preguntas respecto a lo que es la sexualidad, prestemos atención, fijemos nuestros 5 sentidos en nuestros pequeños y les respondamos mirándolos a los ojos, prestándole total atención a cada una de sus palabras, preguntándoles de repente por qué lo quieren saber, qué es exactamente lo que ellos se imaginan, pero siempre prestándoles atención al 100%. No es responder mientras cocino, no es responder mientras trabajo. Es crearles un espacio de tiempo dedicados 100% a ellos para poder responder esta pregunta o las que nos hagan. Y un último punto importantísimo es que una vez respondida la o las preguntas que nos hagan acerca del tema, reafirmarles a nuestros hijos que nosotros estamos disponibles para responder todas y cada una de las preguntas que vayan cruzando por sus cabezas, que nosotros vamos a estar siempre ahí presentes sin juzgarlos, sin molestarnos, sin espantarnos, y que siempre estaremos disponibles a responder esas y cualquier tipo de preguntas. Ahora, tenemos que saber también que si nosotros vamos a empezar a hablarle a nuestros hijos sobre este tema y darles una buena educación sexual en casa, tenemos que saber qué temas debemos tratar con ellos dependiendo de la edad en la que se encuentran. Por ejemplo, en los primeros 5 años aparece primero el tema del apego con la familia, de la relación que el niño, el bebé, tiene con sus padres, y a medida que va creciendo el desarrollo social y sexual que se ve representado a través de la relación con sus amigos. Por ejemplo, en el nido, en el parque, es en donde empieza el niño a diferenciarse del resto. Esta etapa se caracteriza mucho por la exploración del mundo y por la autoexploración. En esta etapa también surge el primer amor de todo niño. Aquí se habla mucho sobre lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Y como les decía, esta es una etapa de autoexploración también. En estos primeros 5 años, los niños empiezan a conocer su cuerpo, cada una de las partes de su cuerpo. Y es importante que los padres, que como padres nosotros les enseñemos los nombres correctos para mencionarlos. De igual manera, es importantísimo que en esta etapa les conversemos a nuestros niños que nadie, absolutamente nadie puede tocar nuestro cuerpo más que uno mismo. Finalmente, es importantísimo que el niño sepa acerca de la diversidad de familias que existen. Al saber de esta diversidad, lo que lograremos es hacer que nadie se sienta discriminado, ni el resto de personas ni uno mismo. Entonces, en estos primeros 5 años tenemos que tener en cuenta que los temas importantes a tocar son el descubrimiento del propio cuerpo, la experimentación también de sensaciones nuevas que empiezan a descubrir, las relaciones y vínculos afectivos con las figuras de apego, la conciencia del propio sexo y la existencia del otro y cuáles son las diferencias de ambos. Los estereotipos también es un tema importantísimo que aparece y que debemos aclararle a nuestros hijos en esta primera etapa. Y la reflexión acerca de que nadie puede hacerlos sentir incómodos, nadie puede tocarlos. En la siguiente etapa, que vendría a ser entre los 5 y 7 años,
debemos tocar temas como por ejemplo la higiene personal. En esta etapa es donde se tiene que hablar sobre la higiene de genitales, el uso de desodorantes, el periodo de menstruación, los productos que se utilizan en este periodo, aún incluso si es que no los utilizan o no los necesitan todavía. Pero sí es importante que ellos ya sepan acerca de estos productos que tiene que ver con el tema de su aseo personal. De los 8 a los 12 años, que es la siguiente etapa, nosotros como padres tenemos que hablarle a nuestros hijos sobre lo que es la anatomía y la fisiología sexual. Es decir, tenemos que tocar temas sobre la fecundación, los embarazos, cómo es que se hacen los bebés, cómo es que nacen los bebés. Quizá tocar estos temas nos cause un poco de vergüenza, un poco de pudor a nosotros los padres. Pero es importantísimo tocar estos temas antes de que nuestros chicos entren a la pubertad, porque en la pubertad ellos son los que empezarán a tener pudor acerca del tema y no querrán preguntarnos. Entonces es mucho mejor tocar estos temas antes que más cercano a la pubertad. A partir de los 13 años, a los 15 años, tenemos que hablarles también sobre los riesgos que implica la sexualidad. Pero a la vez también tenemos que enseñarles cómo protegerse de estos riesgos que trae la sexualidad, por ejemplo, el uso de preservativos. Finalmente quiero cerrar este pequeño video diciéndoles que la educación sexual fortalece ese vínculo de confianza entre nosotros los padres y los hijos. Hablarles de estos temas nos va a dar la oportunidad a nosotros como padres de brindarles nuestros valores, nuestras creencias a ellos para que lo tengan como base para su desarrollo. Así que lo único que les diré es que la charla del sexo no tiene por qué ser un tabú. Es una conversación más en la vida de nuestros hijos y de nosotros. Espero que este video les sirva de mucho. Chao.